Hablemos de los orígenes de la NEA, su problemática, y también la percepción que tú tienes sobre los nuevos gremios, los nuevos grupos culturales que se han instaurado aquí en el Perú. Claro, con respecto a eso, por ejemplo, uno ve que el gremio de escritores peruanos, la Asociación de Escritores Peruanos no existe, ¿no? Uno que ve en la realidad, ve el caso, por ejemplo, del señor Pepe Vargas, que tiene su casa del poeta y que funciona normalmente su casa y donde él se ha convertido como un caudillo literario, ¿no? Otro caso es el gremio de escritores denominado Manuel Vaquerizo, que tiene una propuesta ideológica, pero que es un gremio que también camina por su lado, por decirlo de alguna manera, ¿no? No tiene una orientación definida o no tiene una orientación plural. Otro caso viene a ser los famosos encuentros que hace la señora Beatriz Moreno, unos encuentros de escritores denominados Todas las Sangres, ¿no? Que se organizan, hacen un evento, pero que al final, después de esos eventos, ese encuentro no queda como resultado un gremio. En esa situación, en esta realidad, la NEA, una institución que se fundó el 11 de febrero de 1938 en Lima por José Gálvez, el escritor José Gálvez, y que tuvo una fortaleza con la comunicación que entabló con César Vallejo, que había participado en el encuentro de escritores antifascistas en España. Ese es el origen de la NEA, ¿no? Entonces, como contaba, alguna vez tuvimos una asociación de escritores y artistas, y a la cual pertenecieron Ciro Alegría, Francisco Izquierdo Ríos, Julio Ramón Ribeiro, José María Arguedas, Teodoro Ureta, un pintor, una serie de personajes prominentes. Esa sociedad, esa asociación feneció por ese cuadro que se presentó, ¿no? Se introdujo este señor Reinaldo Cervantes, la destruyó. Sin embargo, los principios de esa asociación no están destruidos, ¿no? Los ideales de ese gremio tampoco están terminados. Y lo que es más importante, necesitamos un gremio, que ese gremio exista y que sea representativo de todas las regiones nacionales, ¿no? De tal manera que estemos organizados, porque hay otras instituciones, como por ejemplo la Sociedad de Contadores del Perú, la Sociedad de Abogados, que funcionan, ¿no? Y el gremio de escritores en el Perú, a pesar de que recientemente hemos sido galardonados con el Premio Nobel, no tengamos una asociación. Carlos, ¿tú crees que es un poco ese sectarismo o esta voluntad de caudillismo a la que tú aludes lo que lleva a que las asociaciones en realidad tengan denominaciones muy generales pero tengan conducciones muy particulares? ¿Es esto la razón por la que de repente no hay una fuerza contundente en los grupos culturales nacionales aquí en el Perú? Yo creo que esa es una de las razones, ¿no? En realidad también tenemos que trabajar mucho en muchos aspectos, ¿no? Tenemos que ser más autocríticos, tenemos que ser más claros. Si nuestra vocación es la de escribir, ¿no? Porque hay mucha diletancia en el medio y entonces eso también no contribuye en nada, pues, ¿no? Más bien eso permite que estas asociaciones se conviertan en ollas de grillos. ¿Y cuál es tu balance? Recientemente aquí en la ciudad de San Pedro de Ox se ha llevado a cabo un evento literario en la que tú has participado, creo que en el primer día me contabas. ¿Cuál es tu balance en torno a esta actividad que se ha realizado
descentralizadamente por acá, por San Pedro de Yoko? Bueno, en parte del balance es que uno está descubriendo que el gremio de escritores Manuel Vaquerizo es también una asociación caudillista, ¿no? Y que por lo tanto ese tipo de vicios son los que hacen que con el tiempo desaparezcan. Por ejemplo, la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil, que es otro caso, ¿no? La PLIC, que durante 10 años hacían encuentros en el norte, en el sur, en Lima. Era un gran movimiento el que organizaban, pero con el tiempo, al no tener pues una orientación hasta histórica, se quedó en el camino. Y ese es el caso que va a ocurrir con los grupos que aparezcan, ¿no? Son personas que con mucho entusiasmo emprenden un proyecto, pero al no darle una visión histórica y cultural, entonces languidecen. Si habría que darle algunas pautas, algunos tips, algunas sugerencias a los grupos culturales que existen, obviamente muchos de nombre y que solamente a veces funcionan una vez al año para unos encuentros y el resto del año están hibernando, ¿qué les dirías tú, Carlos Alfonso? Bueno, yo no les diría nada, sino que a mí me gustaría que recogieran unos ideales más amplios, ¿no? Que recogieran antecedentes como el caso de la ANEA, ¿no? Porque la ANEA tendría en estos tiempos 85 años. Si fue creada en 1938 tendría 82 años, ¿no? Entonces, recoger esas experiencias. Yo creo que si alguno de estos grupos o proyectos o sociedades literarias, poéticos, culturales se nutriera de esas experiencias y recogiera esas raíces, sobre todo de los paradigmas de nuestro país, que son muy pocos, pero que son valiosos, ¿no? Si uno se mirara en el espejo de José María Arguedas, Ciro Alegría, Francisco Izquierdo Ríos, César Vallejo, y se preguntaran hacia dónde queremos llevar este barco, que sea a cimentar este tipo de paradigmas y de servicios, ¿no? Pero lo que ocurre, o lo que ha ocurrido, es que se adueñan de un cargo y se produce una serie de vicios. Por ejemplo, lo que ocurre con la Casa Nacional de Poetas es graciosísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, Pepe Vargas nombra a dedo a una persona en Tumbes, por decir, y entonces esa persona se entornilla en ese cargo y se produce otro caudillismo, ¿no? Entonces pasan 10, 15 años y esa persona no deja de ser la representante de ese gremio. Y la pregunta es, ¿y usted por qué no deja de ese cargo? Entonces la respuesta es, porque yo fui nombrado directamente por el señor Pepe Vargas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son pues irrisorias, pues, ¿no?